Hola iglesia, ¿cómo están? Bienvenidos hoy Día del Señor. Estamos reunidos una semana más, aunque de manera virtual, pero el Espíritu del Señor nos une, nuestros corazones están deseosos de escuchar lo que Dios tiene para decirnos esta mañana. Por cierto, el tema de hoy es vital, importantísimo y realmente exige de nosotros un cambio de actitud. Como cualquier mensaje, como toda palabra del Señor, producirá en nosotros un cambio. Y es lo que quiero orar ahora, es lo que quiero que empecemos haciendo, pidiéndole al Señor que abra nuestros corazones, abra nuestra mente, que no salgamos o que no terminemos esta reunión virtual creyendo que ya tenemos algunas definiciones correctas o memorizando algunos versículos bíblicos nada más, sino que realmente terminemos con un corazón transformado, santificado y humillado delante del Señor. ¿Ok? Vamos a orar. Amado Padre, te ruego, Señor, te rogamos que esta mañana tú hables a nuestros corazones, nos hables, Señor, de tal manera que en nuestra vida, en nuestro corazón responda en obediencia a ti, que responda con un cambio de actitud, con arrepentimiento, Señor, y sobre todo que nuestras vidas respondan con el hecho de glorificarte o exaltarte, Dios mío. De principio a fin, tú tienes el control de esta reunión. Úsame, Señor, para bendecir a mis hermanos y que este tiempo sea para que tú, Señor Jesús, seas exaltado y reconocido. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Muy bien, hoy vamos a hablar acerca del avivamiento. Escucho mucho y seguro tú también has escuchado hablar mucho acerca de este tema y creo que no hay iglesia, no hay creyente, no hay comunidad que no desee que Dios haga sus maravillas en medio de ella. Creo que no hay hijo de Dios que se conforme con algunos eventos o algunas intervenciones de Dios esporádicas en su vida. Realmente queremos que nuestras vidas sean llenas de Dios. Las iglesias queremos que la gloria de Dios alcance a toda nuestra ciudad y ganar a toda nuestra ciudad, nuestro país y el mundo entero para Cristo. Todos deseamos lo que llamamos avivamiento. Pero, ¿qué significa la palabra avivamiento? En sencillas definiciones y en un significado literal, significa traer de nuevo a la vida algo. Ahora, cuando pedimos o pensamos entonces en el avivamiento, creo que implícitamente estamos reconociendo como iglesia, como cuerpo de Cristo, como creyentes individuales también, que de alguna manera estamos muertos. No muertos en el sentido de estar sin la salvación de Dios, pero como alguien alguna vez lo dijo, la iglesia parece un gigante dormido. Y este gigante dormido tiene que despertar. Y es por eso que clamamos por un avivamiento. El avivamiento es lo que ocurre cuando el pueblo de Dios, individualmente o en grupo, de manera colectiva, es restaurado hasta tener una correcta relación con Él. El avivamiento es una obra sobrenatural de Dios, debemos entender esto. ¿Por qué es importante tener claro que el avivamiento es una obra sobrenatural de Dios? Porque a menudo creemos que el avivamiento o el despertar, la llenura o la actividad de Dios en nuestra iglesia responde y se somete a nuestros horarios, a nuestros calendarios y a nuestras actividades. Esto no es así. No podemos encasillar a Dios y creer que Él está con las manos atadas esperando simplemente que nosotros le ordenemos que actúe. Esto es un pensamiento y una idea antibíblica. Pero, ¿qué quiere decir? Entonces, ¿que no vamos a tener avivamiento? No, claro que no es imposible, no es imposible. Y ya ha pasado. Por lo tanto, nosotros, la historia, si tú ves la historia, ya han habido grandes despertares. Dios ha actuado y ha intervenido en la historia de la humanidad innumerables veces y puede hacerlo. Y creo fervientemente que quiere hacerlo. Te cuento un testimonio o un caso, seguro tú sabes, del avivamiento de Gales. Ocurrió entre 1904 y 1905. En este avivamiento, en este tiempo, el Espíritu de Dios comenzó a moverse de una manera extraordinaria en aquel lugar. Dios usó a un jovencito sin ninguna preparación académica especial, llamado Evan Roberts. Lo usó como uno de sus instrumentos para traer avivamiento. El fuego de Dios en aquel tiempo ardió en el corazón de este joven de 26 años nada más. Era minero en una mina de carbón, no tenía educación, pero aún así, él hablaba y predicaba con poder. Y
dicen que el mensaje que él compartía a todo lugar al que iba fue denominado el mensaje de los 4 puntos. ¿Por qué? Porque él hacía énfasis en estos 4 puntos. Número 1, que para que el avivamiento o el despertar de Dios o que nosotros volvamos a la vida, la iglesia vuelva a la vida, necesitamos confesar todo pecado cometido delante de Dios. Segundo, dejar toda cosa dudosa y perdonar a todos, tener buenas relaciones con los demás. Tercero, obedecer las direcciones del Espíritu Santo. Y cuarto, confesar públicamente a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Esos eran los elementos que Evan Roberts predicaba, proclamaba para tener realmente una vida avivada. Y te cuento que en realidad el avivamiento pasó más de trascendió solo a la vida, más que a la vida de Evan Roberts, perdón. ¿Por qué? Porque, bueno, algunos datos que encontré son muy interesantes y dice que en ese periodo, por ejemplo, las tabernas cerraron, los burdeles cerraron, los mineros que les hablaban con groserías a las mulas o a los animales que tenían que cargar el carbón, como dejaron de hablar groserías, porque sabían que eso ofendía a Dios, tuvieron que criar nuevamente a estos animales. Estos ya no les hacían caso porque ya no usaban las groserías, ¿te imaginas? Producto de este avivamiento, los creyentes experimentaron una convicción de pecado. Se restituyeron daños en las familias, en la misma iglesia, en la comunidad. Se dice que en 5 meses nada más habían 100,000 almas convertidas que se añadieron incluso a la iglesia. Y después de 5 años, el 80% de esa cantidad, es decir, 80,000 prácticamente, de estos convertidos seguían firmes en su profesión de fe. ¿Qué es lo que tenemos que decir entonces frente a esto? Señor, hazlo de nuevo. Hazlo de nuevo. Y todo empezó con un joven que estaba dispuesto y humilde. Así que todo puede empezar contigo. El avivamiento que Dios quiere traer a nuestra ciudad, a nuestra comunidad y a nuestra iglesia puede empezar contigo, conmigo, en nuestra familia, en nuestra congregación. Ojo, repito esto, podemos tener todos los elementos que Evan Roberts recomienda o que incluso esta mañana yo voy a explicar, pero eso no garantiza que como están o hemos reunido esos elementos, Dios obedezca nuestro calendario o nuestra programación, porque Dios actúa soberanamente cuando y cómo se le place. Pero vuelvo a repetir esto y quiero que te lo grabes. Yo creo que Dios anhela más el avivamiento que tú y que yo. Eso siempre lo tengo presente. El Salmo, capítulo 67, del versículo 1 al 2, en la versión Reina Valera del 60, dice esto: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Y yo creo que ese debe ser la petición. Esa debe ser la petición que todo creyente, que tú y yo debemos hacer. Señor, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros. Ten misericordia sobre nosotros. ¿Para qué? Para que sobre la tierra tu camino sea conocido y en todas las naciones tu salvación también sea conocida y obviamente ejecutada. Así que saca un lápiz y un papel o de pronto en tu móvil empieza a apuntar porque voy a tocar algunos puntos que según algunas publicaciones de maestros, pastores y recolectando de cómo Dios ha obrado en la historia en los avivamientos, estos puntos son indispensables, siempre han estado. Así que yo creo que son aspectos importantísimos que nosotros debemos tomar en cuenta. Número uno, debemos romper la dureza de nuestro corazón. Te lo decía al inicio, cuando pedimos avivamiento de una manera implícita, creo que reconocemos que hay algo en nuestra vida que no está respondiendo o sintonizando como Dios quiere que sintonice o que nosotros obedezcamos. Oseas capítulo 10 del versículo y el capítulo 10 versículo 12 dice esto, repito, Oseas 10:12. Yo dije, planten buenas semillas de justicia y levantarán una cosecha de amor. Aren la dura tierra de sus corazones, porque ahora es tiempo de buscar al Señor para que Él venga y haga llover justicia sobre ustedes. Para que Dios venga sobre nuestra vida y haga llover su justicia, su gracia, su misericordia, para que cosechemos amor, le decía Oseas al pueblo de Israel en aquel tiempo.
Debíamos arar, ellos debían arar la tierra de sus corazones, aren la dura tierra. En la Reina Valera o en algunas versiones dice el barbecho. El barbecho es, no sé si tú te has dado cuenta que a veces en las tierras donde se cultivan se endurece, se crea como una capa dura y ese barbecho tiene que ser roto con de pronto algunos animales o alguna maquinaria para que la semilla pueda caer allí y dar fruto. Y creo que el Señor Jesús mencionó esto o algo similar en su parábola de la semilla, del que sembraba la semilla, y de pronto esta semilla caía en cualquier parte menos en una tierra fértil. Por lo tanto, tú y yo debemos preparar nuestro corazón para que sea tierra fértil. Debemos romper el barbecho, debemos arar esa dura tierra que de pronto por la secularidad, por la monotonía, por qué sé yo, se ha endurecido. Este primer paso es muy importante y requiere que reconozcamos eso, que de algún modo hemos estado endurecidos, que nuestro corazón ha desarrollado una especie de dureza que lo ha hecho insensible a las cosas espirituales. Y no estoy hablando de una falsa salvación, estoy hablando de que tú, hijo, hija de Dios, de repente has estado viviendo en modo automático. Quizá hemos caído en la monotonía religiosa, me ha pasado y lucho con eso. La oración, la lectura de la Biblia y otros medios de gracia de repente ya nos resultan como impulsos intencionales, ¿no? O peor aún, de repente hemos olvidado por completo de leer la Biblia, orar y nos estamos conformando con que nuestra aplicación nos lance un versículo diario y lo publiquemos en las redes sociales. Bacán, pasé por espiritual hoy, un día más en el que estoy vendiéndome como el creyente que hace sus devocionales. O te estás conformando con esos videitos en las redes sociales de 5 minutos que te motivan emocionalmente, que de repente hasta te pueden sacar lágrimas, pero más nada, no hay ningún cambio, ningún impacto, sigues en modo automático, en modo avión. ¿Mm? Te comento que una tierra con una capa encima endurecida no puede ser usada para el sembrío. Y obviamente si no hay sembrío, si no se siembra, no habrá frutos, no habrá ninguna ganancia. De la misma manera, un corazón con barbecho, un corazón endurecido, sin arar, no puede ser usado por Dios para un avivamiento, por el sencillo hecho de que ese corazón no puede ser avivado en primer lugar. Así que si nosotros queremos cosechar amor, queremos que Dios venga y traiga una lluvia que avive, que nos traiga la vida, que despierte, que nos despierte, debemos nosotros reconocer y quebrantar nuestros corazones duros. Hace una semana hemos tenido un tiempo de ayuno, tuve una experiencia tan hermosa y me di cuenta cuán necesario y cuánta falta me hace practicar ese medio de gracia. Y seguro también tú lo has hecho. Que no se quede solo en una experiencia. Busquemos al Señor. ¿Hace cuánto no doblas tus rodillas? Te comento estas cosas prácticas a manera de mi testimonio. ¿Hace cuánto no oras arrodillado? ¿Hace cuánto no derramas lágrimas realmente y pidiéndole perdón por todos los pecados? La semana pasada que estuvimos en el ayuno, empecé a sentir cómo Dios traía a mi mente una infinidad de pecados. Yo no sabía de dónde le estaba pidiendo perdón tanto a Dios y fue asombroso, fue una experiencia que estoy convencido que el Espíritu Santo estuvo allí actuando en mí y sé que en ti también lo hizo y quiere seguir haciéndolo. No nos conformemos con solo una semana cada cierto tiempo, busquemos al Señor, rompamos ese barbecho, la dureza, la insensibilidad espiritual, preparemos el terreno para que Dios derrame su espíritu. Oseas le predicó a un pueblo indiferente en aquel tiempo. Israel le había confiado en sus propias fuerzas y en ese entonces estaban pagando las consecuencias de su pecado. Por lo tanto, no podía cosechar amor porque no habían sembrado justicia, según lo que Oseas les dice. En cambio, estaban recibiendo un cultivo de perversidad. Si tú lees el siguiente versículo, versículo 13, dice que ellos estaban recibiendo un cultivo de perversidad y una cosecha de pecados, dice en la versión NTV. Y cuánto quisiera que eso no nos pase a nosotros. Por eso es que ligada a esta idea de romper el barbecho de nuestro corazón está el regresar a nuestro primer amor, a tu primer amor. Tú sabes a lo que me refiero ya. Hemos hablado de repente tanto
tanto de esto. Y la advertencia que Juan hace en Apocalipsis capítulo 2, del verso 4 al 5, está latente todavía. Pero tengo esto contra ti, dice, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Escucha, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. Dios quiere que nosotros retomemos esa pasión, eso que hacíamos al inicio, ¿verdad? Pero no es tarde. Nuestro Dios es un Dios de oportunidades. Nuestro Padre es un Padre rico de gracia y misericordia. Y dice la palabra de Dios también en 1 Juan 1:9 que si tú confiesas tus pecados y te arrepientes de toda maldad, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte, restaurarte, reconciliarte con Él. No pienses que hay tal cosa como que tu corazón tiene un caso clínico de dureza espiritual imposible para Dios. No, mentira del diablo, mentira de tu carne caída. Dios todo lo puede y puede romper hasta el corazón más duro, más duro. Leonard Ravenhill, un predicador, pastor que admiro muchísimo y que recuerdo que hace muchos años cuando con unos amigos nos reuníamos a hacer vigilia, siempre escuchábamos sus sermones porque nos inspiraba y confrontaba. Él decía que mientras estemos contentos con vivir sin avivamiento, así viviremos. ¿Estás satisfecho? ¿Estás contento con la vida, el cristianismo que estás llevando? Si es así, entonces vas a continuar así. Número 2, punto 2, debemos ser humildes. La humildad, dice un libro que muchos líderes quizá han leído también, que es En busca de Dios, y de allí es donde he tomado algunos puntos también aquí. La humildad es una virtud más alabada que buscada, eso me gustó mucho. La humildad es una virtud que se alaba tanto, pero que tan poco se busca. Segunda de Crónicas 7:14 dice que si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero hay una condicional: si mi pueblo se humilla, si el pueblo sobre el cual mi nombre se humilla, dice el Señor, y me busca, y busca mi rostro y se convierte de sus malos caminos, se arrepiente, entonces, sí, entonces, hay una condicional: yo oiré y perdonaré y sanaré su tierra. ¿Quieres experimentar esto? ¿Queremos realmente el avivamiento? Debemos aprender a ser humildes, a humillarnos delante de Dios. Siempre he dicho esto y lo aprendí hace un tiempo en mi vida. Solo tengo dos opciones, tenemos dos opciones: o humillarnos voluntariamente delante de Dios y experimentar su amor, su gracia, su misericordia, o continuar en la desobediencia y que Dios, por medio de su disciplina, nos humille, nos humille. Y créeme que esta segunda opción es mucho más dolorosa que la primera. Dios no convive ni va a venir a un corazón soberbio. Santiago 4:6 dice que Él da gracia con generosidad. Como dicen las Escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. ¿En qué bando estás? ¿Cómo estamos viviendo? Inflados el pecho por nuestro orgullo, por el cargo que tengo en la iglesia, porque ya tengo muchos años de experiencia, por mis grados académicos. ¿Crees que Dios te va a usar más, que te tiene un amor y una atención especial porque haces mucho, porque has logrado mucho, porque te admiran mucho, porque eres muy bonito, muy bonita, muy carismático, muy carismática? O de pronto, qué sé yo, en tu corazón hay competencia para Dios y hay tantas cosas, incluso tú mismo. Suele pasar. Isaías capítulo 57, versículo 15, apúntalo también. Isaías 57:15 dice: porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es santo.
Habito en lo alto y santo y también con el contrito y humilde de espíritu. La trascendencia de Dios que habita en lo alto, en lo santo, en lo puro, pero que también habita con el contrito y humilde de espíritu en su inmanencia. ¿Para qué? Para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. ¿Cuánto quisiera que Dios habite en mí? Cuánto anhelamos que Dios habite así y pueda vivificar nuestro espíritu contrito, nuestro espíritu humilde, nuestro corazón contrito. ¿Lo deseas? Seamos intencionales en buscar esta experiencia. Un corazón humilde es honesto también delante de Dios y de los demás, por si acaso. A veces creemos que y creo que tocábamos este tema esta semana en los grupos de comunión. Creemos que mientras mantengamos una buena relación o comunión con Dios de manera vertical, todo está ok. No me importa si me llevo mal con fulana, mengana, sultano, ¿no? Pero no es así, no es así. Debemos también tener buenas relaciones con los demás y eso lo vamos a ver en un momento. Proverbios 28:13 dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y abandona hallará misericordia. ¿Cuán fácil es para ti confesar tus pecados delante de Dios? ¿Mm? Estás repitiendo esta famosa frase que yo también le he usado, ¿no? Al final del día, Señor, perdona todos mis pecados. Al principio del día, Señor, perdóname por mis pecados, los que he cometido, los que voy a cometer hoy día. Por adelantado ya sabes que le pides perdón. ¿Mm? ¿Hace cuánto no realmente sientes el peso del arrepentimiento, tu corazón contrito realmente y ser específico al momento de pedirle perdón a Dios? Fíjate qué dice el Salmo 15 del versículo 1 al 2. Salmo 15 del 1 al 2. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo nombre, en tu santo monte? El que anda en integridad y obra justicia, que habla verdad en su corazón. ¿Es esta la característica de nuestra vida? El que anda en integridad y obra justicia, hace justicia, que habla verdad en su corazón. Y el Salmo 24 del 3 al 5, repito, Salmo 24 del 3 al 5 dice, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? ¿Quién? ¿Alguien? ¿Alguno siquiera? Y el salmista dice, el de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad ni jurado con engaño, ese recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación. Tenemos que vivir de una manera transparente, de tal forma que Dios pueda hurgar en nosotros y nosotros tener una conciencia tranquila delante de Él, porque confiamos en Cristo, porque confiamos que Cristo es nuestra justicia, nuestra santidad, que tú le has confesado como Señor y Salvador y que las vestiduras de Él ahora nos cubren, que nuestros harapos han sido desechados, que Él con su sangre nos ha limpiado, nos ha comprado, somos ahora de Él. Pero que eso no significa que vivimos como se nos da la gana, sino que realmente buscamos la obediencia, la santidad, la honestidad delante de Él, viviendo con humildad, no viviendo con orgullo. Él habita con el contrito, con el humilde, con aquel que realmente decide limpiar su corazón. Conecto estas dos cosas porque a menudo creemos que la impureza, la suciedad está ligada a los pecados inmoralmente escandalosos, como la fornicación, el adulterio, el hurto, los vicios. Pero a veces hay pecados silenciosos e igual de dañinos y venenosos como el orgullo, como la autosuficiencia, como el creerse superior, el pensar en uno mismo, el creer que tú no te equivocas, que siempre tienes la razón, que la iglesia se equivoca, que tu pastor es culpable de tus errores, que tus líderes tienen la culpa, que no te comprenden, que tú eres la víctima, la victimización.
¿Mm? Procuremos vivir con un corazón realmente humillado delante del Señor. Jim Elif dice esto, es una frase sobre el avivamiento. El avivamiento personal el avivamiento personal comienza cuando el creyente afronta su pecado con honestidad, aunque dolorosa. Solo la honestidad con Dios y los demás capacitará al cristiano a caminar en pureza y poder. ¿A quién le estás rindiendo cuentas? No, yo ya confesé mis pecados a Dios, estoy ok, bien, pero el Señor te ha puesto en una iglesia, en una congregación, en una iglesia local. Tienes líderes, tienes hermanos. Hay gente madura que realmente te quiere ayudar, que nos quiere apoyar. ¿A quién le estás diciendo, sabes qué, hermano, hermana, estoy fallando en esto, ayúdame, quiero conversar, podemos concretar una reunión? No, ¿cómo voy a decirle eso al hermano, a la hermana, que va a creer que soy tremenda pecadora, que soy tremendo pecador, ¿no? Y mi imagen, mi liderazgo, mi reputación, yo, narcisismo, pecado. Solo escuchas la voz del enemigo quizá que te dice, shh, no digas nada, todo está bien, tú lo tienes controlado, todo está bajo control. Vamos, pídele perdón, arrepiéntete y luego, cool, normal. Ten cuidado. Honestidad delante de Dios y honestidad con nuestros hermanos también es importante. Recuerda que no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar, ni pecado tan pequeño que te puedas dar el lujo de mantenerlo escondido. No te olvides. Punto número 3, y esto tiene que ver con un resultado de pronto de reconocer, ¿no? Cuando uno rompe el barbecho de su corazón, se da cuenta que está endurecido y decide vivir en honestidad y realmente delante de Dios. El efecto es obvio, es arrepentirse, el arrepentimiento. Una vez que la humildad y la honestidad preparan la tierra fértil para que Dios siembre la semilla de su gracia y avivamiento en nuestros corazones, el siguiente paso es algo que para nuestra sociedad moderna le resulta muy extraño y es el arrepentimiento. Desde los días de sus antepasados, ¿no? Dice Malaquías 3:7, desde los días de sus antepasados han despreciado mis decretos y los han desobedecido. Ahora vuelvan a mí y yo volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Malaquías 3:7. Vuelvan a mí y yo volveré a ustedes. El arrepentimiento es un cambio de dirección de 180 grados. Ya no sigues avanzando en la dirección en la que ibas, contraria a Dios. Ahora volvemos de lleno a Él. Es un llamado tanto para creyentes como para no creyentes. Obviamente, cuando llegas a Cristo, debes arrepentirte, no se arrepiente al ver la magnitud de las ofensas, de nuestra vida ofensiva que hemos estado llevando delante de Él. Pero también el creyente, el Hijo de Dios, constantemente vive una vida de arrepentimiento. Debemos hacer del arrepentimiento nuestro pan diario, no una comida que nos sepa insípida. ¿A qué me refiero con esto? Que oramos, como te decía hace un momento, ¿no? Señor, perdóname, perdóname mis pecados, perdona todas mis ofensas, amén, gracias, y a dormir o a hacer lo que tengas que hacer. Ese no es realmente, y vamos a ver en un momento, el arrepentimiento es un cambio de mentalidad, y esto lo dice Pablo en Romanos capítulo 12, del versículo 1 al 2. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. No conformar nuestra mente a este mundo. Nuestra vida se renueva por medio de lo que entra en nuestra mente. ¿De qué te estás alimentando? ¿Qué tipo de comida estás tú ingiriendo? Aprendí a esto en una reunión de matrimonios y sobre la mente también, cómo le estamos alimentando. Hay comida saludable, ¿no? Para la mente. Hay comida chatarra, agradable, es muy rica, ¿no? Muy rica, pero que puede ser, ¿no? En su exceso
dañino, y obviamente la tóxica, que definitivamente hace daño. ¿Qué es lo que buscas siempre que entras a las redes sociales? ¿Qué estás leyendo? Aparte de tu Biblia, que debe ser lo primero, ¿qué otro libro lees? Que ejercite tu mente, que fortalezca tu fe. ¿Mm? No solo basta con decir me siento mal sobre mi pecado o decir lo siento. Debe haber un cambio real en la conducta, en nuestra conducta. El arrepentimiento es más que solo lágrimas, es más que decir lo siento, perdóname, Señor, sí tienes razón. No, se traduce al final de cuentas en un cambio de actitud. Charles Spurgeon decía, debe haber un divorcio entre tú y tus pecados. No una simple separación por un tiempo, sino un claro divorcio entre nosotros y nuestra vida pasada. Entonces busquemos realmente vivir constantemente en el arrepentimiento delante de Dios. Y busquemos lo que vamos a tocar aquí en el cuarto punto, la santidad. Cuarto punto, la santidad. Hebreos 12:14 nos lo pone así de claro. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si no estamos viviendo si no estamos viviendo un cristianismo de santidad práctica, porque hay una doctrina, y esto es importante entender, que nuestra santidad, nuestra esperanza de ser aceptados y de ser recibidos delante de Dios, no está en la base de nuestra conducta moralmente adecuada, sino tiene su base o su fundamento en la persona de Jesucristo, en su sacrificio vicario, en la justificación, en su resurrección, en Él mismo. Si tú estás en Cristo, el Padre te ama como ama a Cristo, te recibe como recibe a Cristo y se contenta en ti como se contenta en su Hijo amado Jesucristo. Pero también hay una enseñanza muy clara en la Escritura, que nosotros debemos ser intencionales, que nosotros colaboramos con el Espíritu Santo para nuestra santificación progresiva. Es decir, en esta vida, en este tiempo, nuestra madurez espiritual, nuestro crecimiento espiritual, nuestra facilidad para inclinarnos a las cosas santas y no a las profanas, eso depende mucho de cuán disciplinado estamos siendo y cuándo realmente estamos ejerciendo el dominio propio. Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 13 al 16 dice esto: por eso, dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, en todo, no solo en la iglesia, no solo los domingos, no solo en Semana Santa, en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. ¿Quién te llamó? Versículo 16, pues está escrito, sean santos porque yo soy santo, dijo el Señor al pueblo de Israel cuando los rescató, cuando los llamó, y Él hizo lo mismo contigo y conmigo. Nos llamó, nos rescató, nos salvó, ahora somos su pueblo, Él es nuestro Dios, somos sus hijos, Él es nuestro Padre, y admiramos a este Padre y queremos ser como nuestro Padre. Y al serlo vemos a Cristo, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, Dios hombre con nosotros. Sigue sus pisadas. Debemos anhelar ser como el Maestro. La palabra santo significa separado. La santidad personal entonces significa que estamos separados y vivimos en todo lo que hacemos, separados del pecado y consagrados a Dios para sus propósitos y su exclusivo uso. El lenguaje puede ser pasivo o activo. Es decir, pasivo es cuando algo nos hacen a nosotros y activo es cuando de repente nosotros participamos, y el lenguaje que se ha usado hace un momento, tanto en Hebreos como en Pedro, es un lenguaje activo, es decir, que describe o nos da la idea de que debemos tomar acción para que eso suceda, para que nuestra santificación, nuestra santidad crezca. Debemos tomar nosotros, poner las manos en el arado y empezar a trabajar, empezar a romper el barbecho para que se siembre allí la semilla de Dios. Y hay muchas más
hay muchos más imperativos aquí en la Escritura. Por ejemplo, 1 Timoteo 5:22 dice, consérvate puro. 1 Corintios 15:34 dice, sed sobrios como conviene y dejad de pecar. 2 Timoteo 2:19 dice que se aparte de la iniquidad todo aquel que mencione el nombre del Señor. Romanos 12:9, aborreciendo lo malo, aplicándoos lo bueno. Y 2 Corintios 7:1 dice, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y quizá tú estás preguntándote a estas alturas, pero yo realmente quiero vivir en santidad, pero fallo. Oro, le digo, Señor, ayúdame, te necesito, dame de tu espíritu, dominio propio, y abro mis ojos y tropiezo, caigo. Parece ser imposible para mí la santidad, pero recuerda que Dios no nos manda o no demanda de nosotros algo sin darnos también la capacidad de hacerlo. Y Dios nos ha enviado, Jesús nos ha enviado al Espíritu Santo para ayudarnos en esta obra de santificación. La gracia de Dios no solo nos da el deseo de vivir en santidad, sino también nos capacita, nos da el poder para hacerlo. 1 Tesalonicenses 5:23 al 24 dice, y que el mismo Dios de paz os santifique por completo y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Confía que Él lo hará. Él pone el deseo, Él pone en nosotros el querer, pero también el hacer. Así que no pienses de manera negativa que es imposible. Claro que se puede en Cristo por el poder de su Espíritu Santo sobre las promesas de nuestro buen Padre. ¿Okay? Así que ponte las pilas, porque la santidad no solo permite o prepara también el corazón para el avivamiento que Dios quiere realizar en ti, sino que también nos permite vivir una vida de contentamiento, una vida de gozo. El Salmo 32 dice, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada y cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Cuán bienaventurado, cuán feliz, cuán gozoso, qué dichoso es el hombre, el Hijo de Dios que vive de esta manera. Tú y yo queremos que nuestra vida se avive, que se encienda por el poder y la pasión de Dios. Y no solo nuestra vida, nuestra familia, nuestros matrimonios, nuestra iglesia, nuestra comunidad, que más almas vengan a Cristo. Que Dios lo haga una vez más. Usó a Evan Roberts, usó a otros hombres, lo hizo en varias partes del mundo, en distintas épocas de la historia, lo puede y lo quiere hacer ahora, pero no lo va a hacer si es que no hay santidad en el pueblo del Señor. Si realmente los que queremos el avivamiento no estamos viviendo en santidad, si no estamos viviendo en humildad, si no estamos sometiéndonos a la dirección del Espíritu Santo, si nos estamos contentando con vivir sin avivamiento, dice Leonard Ravenhill, vamos a seguir así la dureza de nuestro corazón. No detengamos lo que Dios quiere hacer. Sí, te suena un poco de repente o te puede asustar esto, pero lo vuelvo a decir, no seas de tropiezo, no seamos de tropiezo para lo que Dios quiere hacer realmente en nuestra familia, en nuestra vida. Disponte, sométete a su voluntad, sometámonos. Yo anhelo tanto que Dios avive mi vida y a veces estoy orando, Señor, avívame, avívame, y tengo días en los que parecen, o semanas en los que parece encenderse algo en mi corazón y de pronto olvido alguna de estas cosas, de pronto caigo en la monotonía, de repente las cosas del mundo también. Yo te comprendo, tú me comprendes, Méndez, pero no es imposible. No vamos a darle el gusto al enemigo, no nos vamos a conformar, vamos a buscar realmente el avivamiento del Señor. Y como quinto y último punto, no solo debemos buscar una correcta relación con Dios, sino también ser hombres y mujeres que tengamos una conciencia tranquila, que entendamos la importancia de perdón, de perdonar, de pedir perdón. El avivamiento y la reconciliación son inseparables. Cuando Dios trae avivamiento, hay restitución de daños, hay restauración, hay vida. Y no puedes estar bien con Dios y no estar bien con tu prójimo.
Cuando nuestra relación con Dios se aviva, nuestras relaciones con los demás también se ven afectadas. Las relaciones rotas se arreglan, las amarguras desaparecen, los rencores se esfuman, los espíritus de crítica no tienen lugar, la ira y el conflicto, todo eso se reemplaza por amor genuino, perdón, humildad y unidad. Las relaciones buenas, especialmente en la iglesia, en el pueblo de Dios, son uno de los más poderosos medios para comunicar el evangelio al mundo. El mundo allá afuera está esperando ver en nosotros, en la iglesia, en nuestra vida, en nuestra familia, es una confirmación de que la palabra de Dios es cierta, de que sus promesas realmente son verdaderas. Y nuestro Dios es un Dios de reconciliación. Y cuando los creyentes, tú que eres hijo, hija de Dios, no pueden llevarse bien los unos con los otros o no pueden resolver bíblicamente sus conflictos, en realidad estamos desacreditando el evangelio, desacreditando a Dios mismo. Y fíjate qué es lo que realmente ha hecho Dios con las enemistades. Efesios capítulo 2, del versículo 12 al 16, dice que en aquel tiempo estabais sin Cristo. Es Pablo hablándole a los gentiles, ¿no? Hablando a los gentiles y a los judíos, pero esto se aplica también a nosotros. Fíjate, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella, nuevamente en la cruz, las enemistades. Las enemistades no deben tener lugar en tu corazón. ¿Quieres avivamiento? Lo anhelas, lo deseas, pero estás con roches, con problemas, con pleitos, con resentimiento en el corazón. Ese no es tierra buena para que Dios pueda sembrar realmente algo allí. Ahora, no quiero que entiendas que Dios exige perfección. El único perfecto es y siempre será nuestro Señor Jesucristo. Pero estos puntos creo que nos llaman a todos a conformarnos, a someternos, a humillarnos, a arrepentirnos, a ver que nuestra vida realmente está muerta de alguna manera, que hemos estado haciéndonos los de la vista gorda ante tantas cosas en nuestra vida, ¿no? O dime tú, acabamos de conversar de estos puntos. ¿Crees que si no los tomamos en cuenta, si los desechamos, Dios va a traer su avivamiento a ti, por medio de nosotros, de nuestra iglesia, de nuestra comunidad, de nuestra congregación, en nuestra ciudad? No lo creo, no lo creo. Pidamos que Dios actúe, ¿no? Apelando a su gracia y a su misericordia, para que así pueda el Señor respondernos. Hoy leía en mi devocional el libro de Daniel y me encontré con este versículo en el capítulo 9, del versículo 18 al 19, es Daniel orando por sus pecados, por los pecados de Israel y pidiendo a Dios que restaure la situación. Y él dice, no es por nuestros propios méritos que presentamos nuestras súplicas delante de ti, sino por tu gran compasión. Oh Señor, escucha. Señor, perdona. Señor, atiende y actúa. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío. Creo que debemos hacer parte de nuestras oraciones esto. No apelamos ni vamos a empezar a hacer estas cosas para decir, ojo Señor, ya voy, de los 5 puntos voy 3.5, voy en un 76%, 80%. Señor, por tu gracia y misericordia, por amor de ti mismo, para que te glorifiques, Señor, actúa, responde, perdona, restaura nuestra vida, haz que nuestras tierras sean fértiles, haz que nuestro corazón realmente sea sensible a tu llamado, a tu voz, a tu espíritu. Ven con poder sobre nosotros, Señor. Ayúdame a perdonar, así como tú me has perdonado. Quiero perdonar.
Mateo 5, 23 al 24 dice que por tanto, si tú traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Cuántas veces hemos adorado al Señor, le hemos cantado, hemos buscado, pero estás sin perdonar, sin pedir perdón? Efesios 4:32 dice, sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Dios nos derramó su amor, su gracia, su misericordia, su perdón, y nosotros también debemos extender eso a los demás. Debemos extender esto al resto, a un mundo que está hambriento y sediento de esperanza, está muerto. Y necesitamos ese avivamiento de Dios. Necesitamos un avivamiento como el de Gales o mayor aún. Que haya realmente una transformación. Cuando Dios viene, realmente hay transformación. No le temamos a eso. El enemigo no quiere que Dios venga y actúe en su iglesia, que la vive. ¿Por qué? Porque no le conviene. Cuando Dios viene, lo hace y viene con poder y hay vidas transformadas, hay ciudades transformadas, las sociedades se transforman, cambian, se santifican. Y eso es lo que tú y yo queremos, ¿verdad? Es lo que anhelamos, realmente el poder transformador de Dios. No solo una experiencia bonita, sentimental, emocional, un domingo, una semana, un día. Cuando Dios venga, lo hará con poder. Y créeme que ese día nuestros corazones temblarán, porque por más preparados que estemos, encontraremos mucha más convicción de pecado aún. Así que estos son 5 puntos que creo yo que hemos estado aprendiendo durante estas semanas que debemos tener en cuenta para que Dios pueda obrar en nosotros, obrar con poder. Así que si tú y yo realmente anhelamos que Dios actúe, sometámonos, perdonemos, limpiemos nuestro corazón, volvamos a nuestro primer amor, rompamos el barbecho y la dureza de nuestro corazón y mostrémosle al resto del evangelio. Caminemos en estos puntos, caminemos en la palabra y en la verdad de Dios, sigamos los pasos del maestro y yo estoy seguro y anhelo, deseo y es mi oración que Dios no me lleve sin ver un avivamiento aquí en nuestra ciudad, en tu ciudad, en donde estés, en tu vida, en tu familia. Amén. Entonces, vamos a buscarle realmente. Vamos a limpiar nuestros corazones y vamos a clamar todos juntos, porque Dios va a oír cuando su pueblo clama y responderá también cuando ese pueblo clama, se humilla y cambia sus caminos. Así que yo creo que vamos a hacer eso, estoy seguro, y estoy seguro también de que Dios va a responder. Es más, ya como el ángel le dijo a Daniel, ya la respuesta desde que has empezado ya ha salido. Así que vamos, Dios ya lo decidió. Amado Padre, gracias por este mensaje, gracias por tu palabra, gracias Dios por hacernos ver nuestro pecado, nuestras fallas, nuestras falencias, por mostrarnos lo inútiles que somos, Señor, y que hemos estado conformes con ello. Hemos estado conformes con nuestra pereza, nuestra inactividad, nuestra falta de compromiso. Hemos estado engañados. Pero ahora, Dios, levántanos con poder, anímanos, transfórmanos, aviva nuestro corazón, nuestras familias, nuestras iglesias, Señor, avívanos, por favor, trae tu presencia y desgarra y desaparece y destruye toda la iniquidad de nuestras vidas y haznos de nuevo, Señor, con tal que tú te glorifiques, tú te exaltes, que tu nombre sea reconocido, Señor. Te pedimos, te rogamos, clamamos a ti, por tu gracia, tu misericordia. En el nombre poderoso de Jesucristo, por la guía de tu Espíritu Santo, Señor, y porque tú lo has prometido, sé que lo harás. Amén.